medidas de emergencia y el punto de reloj que se encuentra en el estacionamiento. Asimismo, se les invita a apagar su celular o ponerlo en modo de vibrar. Distinguido auditorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mariano Solar Rivera, en colaboración con COFILO, tienen el placer de recibirles a la mesa de diálogo Proceso Constituyente en Jalisco. Enseguida, me permitiré presentar a los panelistas que integran el presidio del día de hoy en orden alfabético. Nos acompaña el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, catedrático y director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El maestro Germán Cardona Müller. El maestro Germán Cardona Müller, abogado postulante. El maestro José Jesús Chávez Cervantes, coordinador de Planeación y Evaluación Estratégica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El maestro Cristian Felipe Luis Navarro, segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, secretario técnico del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. El maestro Héctor Pizano Ramos, académico y diputado del Congreso del Estado de Jalisco. Y el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, fundador y coordinador de COFILO, quien fungirá como moderador de esta mesa, recibiéndolo también con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde, día 14 de octubre del presente año. Es un verdadero honor estar en esta sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara, Mariano Zuela, que preside, que dirige y que encabeza estos esfuerzos el maestro Gerardo Castillo Torres. Es un gusto poder hacer una colaboración académica, jurídica, en pro del conocimiento que todos y cada uno de nosotros debemos de tener hoy en día en el derecho. Desde luego, agradecer infinitamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, quien es presidida por el doctor Alfonso Hernández Barrón, y que a través de los dos magníficos ponentes que representan los esfuerzos de la Comisión, les pido de favor le hagan un extensivo saludo de mi parte, y desde luego a mi alma mater, a través de la División de Estudios Jurídicos, con el doctor Jesús Becerra Ramírez, un excelente ser humano y que además es padrino de este proyecto. Muchas gracias. Sin más, un tema sumamente de alto impacto que es el proceso constituyente en nuestro Estado. El hecho de que en próximos meses podamos tener esta sinergia de ideas a través de quienes puedan conformar el constituyente para poder tener una nueva constitución en nuestra localidad. Muy importante es que a través del día 5 de febrero de este año, conmemorando los 102 años desde la promulgación de nuestra Carta Magna Federal, y que posteriormente el 8 de julio se conmemoró igualmente 102 años de la Carta Magna Local, se pueda manifestar y se haya manifestado por parte del señor gobernador de nuestro estado estos esfuerzos, esta iniciativa, al agregar al artículo 117 bis esta voluntad de poder convocar al constituyente, y que sin duda alguna, a través de los excelentes expertos que tenemos en este presidio de honor, nos harán el favor de respondernos a las siguientes dudas, a las siguientes interrogantes que nos surgen, como ¿qué es el constituyente? ¿Cómo debe estar conformado? ¿Qué desafíos habrá de por medio en el hecho de tener una nueva Carta Magna en nuestra localidad? Y desde luego que al final de cada una de estas brillantes participaciones, las cuales serán de una duración de 10 minutos cada una, puedan ustedes escuchar atentamente las opiniones, las reflexiones, para entonces poder ustedes hacer preguntas que les surjan, que tengan inquietud, porque hay que recordar que una de las cosas más principales, primordiales para poder consagrar estos esfuerzos de una nueva Carta Magna es la opinión y la acción de todas y todas nosotros que conformamos la sociedad, en este caso del Estado de Jalisco.
Sin más, en este primer ronda, que es contar con análisis y la buena opinión de este tema, le cedo y le pido que se sirva del uso de la palabra al maestro Héctor Pizarro para que pueda ilustrarnos sobre lo que hoy nos da cita del proceso constituyente en Jalisco. Tiene el uso de la palabra, maestro. Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio con quienes hoy están aquí en el retiro y sobre todo con ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y que al final son la parte más importante de todo este proceso, de esta iniciativa, de esta reforma, y que bueno, nos da la oportunidad de tener un diálogo que espero que sea productivo para todos los que aquí estamos. Planteamos en principio un concepto de refundación, la reforma del constituyente, como le llamamos nosotros, y de qué hablamos específicamente. Decía Soto en el 2014, el común denominador de las asambleas constituyentes se encuentra en la búsqueda de refundar sistemas institucionales fuertemente legitimados a través del cambio constitucional. El constitucionalista democrático fue producto de las revoluciones liberales norteamericana y francesa. Las revoluciones activaron un poder absoluto con capacidad de instaurar un poder limitado, legitimado. Salazar, en 2004, definía la Constitución es la expresión del pacto entre los ciudadanos que legitima y condiciona al poder político. Carl Schmitt definía al constituyente como el poder que, aún no siendo constituido en virtud de una constitución, tiene en la constitución vigente un nexo tal que aparece como un poder fundador. Entonces, este proceso inicia en mayo del 2018 en la campaña del hoy gobernador Enrique Alfaro, donde le plantea a los jaliscienses su visión respecto a los cambios profundos que se requieren hacer en nuestro estado para cambiar la realidad que hoy desalienta, enoja, deprime, frustra a los habitantes de este estado y lograr así generar las condiciones que propicien desarrollo, igualdad, seguridad, mejorar el medio ambiente, acceso a la salud, educación de calidad y, en suma, mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses. A esta visión le denominó el hoy Ejecutivo refundación. Decía el Ejecutivo, hay que romper con el viejo sistema político y hacerlo por la vía pacífica. Y en este contexto nosotros afirmamos que en Jalisco el pacto social está roto, el sistema político ha caducado. La propuesta que se hace establece la necesidad de convocar a un gran debate, reflexión estatal, que nos lleve a la construcción de un nuevo acuerdo social y con él planteó una nueva constitución. Es entonces la oportunidad de transformar la realidad en la que vivimos a través de la construcción de un nuevo acuerdo, en el que se permita romper de tajo con el pacto de corrupción e impunidad que nos ha dañado tanto. Reconcilie a los ciudadanos con su gobierno, así como con sus representantes. Abandone el camino de las soluciones cosméticas, discursos huecos, para entrar de lleno a las soluciones de fondo. Darle continuidad a lo que se ha hecho bien y romper de tajo con lo que ya no siga. Después del resultado de julio de 2018, quedó entonces en la mesa una propuesta, un compromiso, una promesa con la sociedad que debería de cristalizarse. A partir de octubre de 2018, y aquí está uno de los principales artífices de ello, el doctor Carlos Ramírez Ruiz Moreno, se planteó tener como tarea dar los primeros pasos para cumplir a dicho propósito. En noviembre, en el Congreso se presentaron las primeras propuestas de cambio, modificaciones sustanciales a lo que sería el Poder Ejecutivo, buscando dar respuesta a una serie de insatisfacciones y a una serie de ineficacias que se venían dando en la administración pública. En la toma de protesta, el gobernador del estado en su mensaje dejó claro lo que era el concepto de refundación, y para poderlo sintetizar lo señalábamos como consolidar el nuevo acuerdo social con instituciones sólidas que generen confianza para enfrentar con eficacia los desafíos del presente y del futuro.
Así lo dejó claro y es el compromiso para alcanzar grandes cambios que requiere Jalisco y desde luego México. Planteábamos entonces por qué es necesaria la refundación. Insisto, porque nuestro sistema político no responde a las demandas de nuestra sociedad, porque la simple alternancia no es garantía de cambio verdadero, porque la justicia social debe ser el centro de la agenda pública y no lo es, porque nuestras instituciones en su mayoría están desprestigiadas por actos de corrupción, impunidad, administraciones ineficaces o falta de capacidad. Y porque queremos renovar la vida pública en el Estado, que las instituciones atiendan a las demandas y resuelvan las necesidades con un sentido humano. Porque necesitamos, insisto, reconciliarnos como ciudadanos y gobernantes, consolidar el nuevo acuerdo social fundamental y con esto construir lazos de confianza. En particular hay una frase que para mí es muy importante en todo este proceso que tenemos que analizar el día de hoy, que hemos venido debatiendo en algunos otros foros, y hemos señalado: un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras. Artículo 28 de la Constitución francesa desde 1793. El día 5 de febrero, el pasado 5 de febrero, el Ejecutivo envió al Legislativo una iniciativa en la que planteó la adición del artículo 117 bis a nuestra Constitución, que básicamente consiste en reconocer y establecer el derecho de los jaliscienses para crear una nueva Constitución. Una vez recibida en el Congreso, nos abocamos a llevar a cabo un ejercicio que denominamos de Parlamento Abierto, en el cual pretendimos analizar, conocer el punto de vista de los diversos actores, sectores de nuestra sociedad, ejercicio al cual denominamos diálogos de la refundación. Fueron al menos 15 mesas de diálogo, foros, coloquios, en los cuales hubo poco más de 1.200 participantes, entre profesionistas, académicos, estudiantes, comunicaciones, etc. Varios de los que están aquí presentes, afortunadamente, fueron muy generosos en participar y aportaron su visión, además de que llevamos este tipo de mesas en distintas regiones del Estado. Con estas aportaciones se pudo elaborar un dictamen que fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y que después fue pasado al Pleno para su discusión y aprobación, donde requeríamos al menos 26 votos, siendo que el pasado 11 de septiembre se votó en segunda lectura el dictamen de referencia, logrando 31 votos a favor, una abstención y 6 en contra. De ahí, el proceso legislativo ordenaba enviar a los 125 municipios de nuestro estado para la aprobación, donde requeríamos al menos 63 municipios. Hasta el día 2 de octubre se realizó la declaratoria respectiva, dándose cuenta de las comunicaciones de los municipios que hasta ese momento teníamos en cuenta y en presencial, de los cuales 107 municipios se pronunciaron a favor de la reforma y solamente 2 en contra. Con estos 109 municipios se hace la declaratoria y con ello se incorporó a nuestra Constitución de Jalisco una herramienta para mí y para muchos de nosotros innovadora, que posibilita convocar a un Congreso Constituyente. Ahora bien, de la propia iniciativa, ¿quiénes pueden solicitar, en su caso, se convoque a un Congreso Constituyente? Se ha planteado de la iniciativa inicial que pudiera ser el Ejecutivo del Estado, que lo pudieran hacer al menos 2/3 partes de los municipios del Estado, o que lo pudieran hacer los ciudadanos en vía de petición. Lo que se adicionó después de las consultas en vía de legitimidad en base de buscar mayor apoyo social y sobre todo ir con ese principio de difícil reformabilidad fue aunar a la solicitud del gobernador, tendría que ir acompañada de cerca de 300,000 firmas, del 5% del listado nominal, al igual que los municipios con el 5% o los ciudadanos solos en un 8%. Con esto que se buscó que no fuera muy fácil, que en cualquier momento pudiéramos pretender buscar convocar a un Congreso Constituyente y también generar el trabajo de socializar y de buscar el apoyo de la sociedad para ir a un proceso de esta naturaleza. Y obviamente se estableció que para aprobar esta solicitud tendría que hacerse por las 2/3 partes del Congreso una vez presentada la misma. En la iniciativa, hoy aprobada, hoy reforma vigente, se estableció quienes se integran el Congreso Constituyente. 138 en total se planteó, que devienen de 100 que fueran electos directamente
elecciones que se llevaran a cabo en los distritos uninominales que conocemos. En un planteamiento original, aún no establecido en ninguna norma, se ha buscado la manera que sean planillas de 4 para que en 20 distritos podamos tener 80 que lleguen cuidando la paridad de género y con esto buscar generar condiciones realmente electorales viables, llegar 20 por la vía de representación proporcional, tener 4 representantes de los pueblos originarios en una sola circunscripción y 4 representantes de los jaliscienses que residen en el extranjero, y obviamente quedarían el resto 30 que son representantes del Poder Legislativo, representantes del Poder Judicial y del Ejecutivo. Esta es la integración que se planteó para ir a los 138 y obviamente se remitió que tendría que sujetarse toda la normatividad que falta para este proceso a una ley reglamentaria del artículo 117. En esta ley debería establecerse el procedimiento de aprobación de la solicitud, términos y forma de la convocatoria, proceso de registro de elección del constituyente, instalación, organización y funcionamiento del constituyente. Sobre el Congreso Constituyente es importante señalar, es cargo honorífico. La autoridad electoral será quien organizará la elección en los distritos y una vez instalado el constituyente se establecen hasta 12 meses para aprobar la nueva constitución. Algo muy importante, se prevé que cuente con un consejo técnico académico. En la ley reglamentaria, obviamente, también habrá que definir la integración y funcionamiento de este Consejo Técnico Académico, que se define como un órgano asesor, consultor de los constituyentes, y que lo que prevemos y buscamos es que sistematice, haga copio de todos los documentos, ensayos y ejercicios como este, donde se hable de una nueva constitución, y pueda ser en su momento quien elabore un documento rector y auxilie a quienes participarán en este proceso para buscar tener la calidad y obviamente tener que la voluntad y la visión de todos los jaliscienses se incorporara. En esta primera etapa lo que diría es, Jalisco tiene una gran oportunidad. Jalisco obviamente una vez más hace historia con un proceso de esta naturaleza y creo que esto solamente hace eco a una tradición parlamentaria jurista que Jalisco mantiene y que buscamos que este ejercicio sea de los ciudadanos, no de los partidos políticos. En todo este proceso no está pensado que los partidos políticos puedan participar, ni presentando listas ni candidatos, y creo que eso hace que los jaliscienses podamos poner al centro del debate y del análisis los temas de Jalisco, sin mayor agenda que la de los ciudadanos, y dejemos la agenda de los partidos para otra ocasión. Es una gran oportunidad, ojalá que quienes el día de hoy están aquí presentes y quienes han venido dando el seguimiento participen y en la confección de esta ley reglamentaria, la cual tenemos hasta el último día de este año para hacerla, puedan participar y tengamos ese instrumento lo más claro, transparente y sobre todo completo como lo requerimos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Diputado y maestro Héctor Pizano Ramos, desde luego es importante destacar también que en este foro hay la participación del secretario técnico del Instituto de Justicia Alternativa, el maestro Guillermo Magallanes. Siempre estaré agradecido con el Instituto de Justicia representado por el doctor Guillermo Cepeda Leibona, que siempre ha estado atento y a la orden para estar participando en estas convocatorias. Desde luego al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, destacado jurista, sobre todo muy modesto, pero es un jurista destacado del estado de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos. Desde luego al maestro Germán Cardona Müller, doctor en Derecho, destacado abogado y académico. Es importante destacar que agradecemos a cada uno de ustedes que son lo más importante en este foro para entonces, al terminar estas participaciones, reitero, puedan manifestar sus preguntas, sus inquietudes y sus comentarios. Sin más, le cedo el uso de la palabra en este momento al maestro Cristian Felipe Luis Navarro. Adelante, doctor. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todos, es un placer poder verlos, conocidos y gente que acompaña en la Casa de la Cultura Jurídica. Agradecer al director Castillo que nos reciba aquí en la Casa de los Jaliscienses, de los juristas jaliscienses, y agradecer a mis compañeros panelistas, que siempre es un honor poder estar junto a ellos. Ojalá esta pequeña participación esté a la altura de los amigos que me acompañan en esta mesa. También a ustedes, que son los principales. El objetivo de este evento es intentar dilucidar, compartir ideas, dialogarlas, reflexionarlas y criticarlas. Es la labor de los juristas hoy en día.
Reciban también un cordial saludo de parte del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que no pudo estar de aquí con nosotros, pero que les mando un afectuoso saludo. Su servidor Cristian Ruiz, segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos, haré unas reflexiones que no implican una posición institucional, sino una posición más bien académica, como he sido invitado a este panel y a otros ejercicios similares. Nuestro Estado ha quedado relegado históricamente en algunos procesos jurídicos importantes de nuestra nación. No ha sido el protagonista deseado o deseable para todos y cada uno de nosotros. El centralismo excesivo de la discusión de la justicia y de los procesos jurídicos ha quedado muy claro. Es desde la Ciudad de México donde fundamentalmente se lanzan las propuestas nacionales y el resto del país solemos acatar. Sin embargo, estamos ante una inmejorable oportunidad de establecer criterios distintos, diversos, de poder tomar este liderazgo. Miren ustedes, yo estoy seguro que ustedes coincidirán conmigo en esta nación tan compleja, tan convulsa en la que vivimos el día de hoy, que algunos disfrutamos y otros sufrimos, o que disfrutamos y sufrimos al mismo tiempo según nos toque el lado de la baraja. Necesita de nuevas ideas, necesita de nuevas reflexiones. Esta es una propuesta que nace del Ejecutivo, es una propuesta que puede resultar ser sana, pero que sin embargo ha de estar sujeta al constante escrutinio de la ciudadanía y de los profesionistas. 102 años es lo que tenemos con nuestra Constitución única para nuestro Estado. Es importante que establezcamos un procedimiento de revisión. Si no es la reforma constante, como todo el mundo lo sabemos, en nuestro país, en nuestros estados, en nuestra federación, las constituciones se reforman todos los días. Aquí se propone algo distinto, se propone convocar a todas las voces. Yo me permitiré, para no hacer uso excesivo del micrófono, porque lo rico vendrá con sus preguntas sin lugar a dudas, me permitiré hacer algunas conclusiones. 8 propuestas que han sido publicadas en la revista de la Comisión de Derechos Humanos y también publicadas en el dictamen o propuesta de dictamen de reforma. Quisiera mencionarlas y ponerlas a su consideración, como crítica, por supuesto, pero también para construir. Me tomaré la libertad de leerlas. Esto es después de un análisis y un trabajo que ha realizado su servidor. Estas consideraciones son desde la humilde perspectiva de su servidor, pero también entendiendo que este proceso no puede dejar de lado a ninguno de los jaliscienses, con ningún tipo de circunstancia o situación de vulnerabilidad. Los pactos sociales, las constituciones son en esencia la voz del original legitimado para poder hacerlo, la ciudadanía. Es cierto que esta promesa de que todos los ciudadanos hablen para tener una mejor constitución, todas las personas, ha sido regularmente una falacia y suele traerse a colación justamente cuando hay procesos de reflexión fuertes, importantes, y entonces se dice que es el pueblo el que toma las decisiones. Todos sabemos que es a través del proceso de la representación política democrática, es decir, la legítima, que se hacen estos procesos. Hoy se invita a que haya una mayor cantidad de voces, que no sean los electos previos para eso, porque sería completamente injusto. Un proceso constituyente ha de implicar nuevos representantes electos ex profeso para eso, solo para la Constitución, si no estaría iniciado de inicio completamente este proceso. Me permitiré, como les dije, leer estos pequeños 8 propuestas a manera de crítica. Número 1, este proceso constituyente no es ni debe ser solo una propuesta o aspiración política. Por el contrario, debe implicar el deseo legítimo de conectar el sentir de las personas de todo el estado de Jalisco. Número 2, implica una deliberación profunda de todas las personas y sus representantes políticos legítimamente electos para ello, no para representarlos, electos para llevar a cabo el proceso democrático del constituyente. Número 3, este proceso constituyente impone contar con las capacidades y condiciones para enfrentar con responsabilidad el reto de que en Jalisco se otorgue a sí mismo una constitución que responda a las altas exigencias del momento histórico. Momento histórico, dicho sea de paso, extremadamente flagelante para las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos y víctimas de delitos. 4. No hay mayoría tal, sin importar los curules que sumen,
que sirva de autorización para enfrentar un proceso constituyente sin la legítima y verdadera autorización o participación de todas las personas de la entidad, o por lo menos su aspiración de que participen. Número 5. En caso de realizarse este proceso, como ya está cristalizándose, se debe procurar que no quede espacio para la controversia alguna o para proceso judicial que ponga en duda algún fragmento de dicho proceso, las impugnaciones. Número 6. No debe ponerse a discusión, reflexión o consideración de persona o grupo alguno que todo proceso constituyente, incluyendo este no se escapa de ello, debe tener como pilar fundamental de cimentación y como eje rector a los derechos humanos y su cumplimiento irrestricto. Los derechos humanos no son un deseo, son una obligación local, nacional e internacional, y este proceso ha de estar sin lugar a dudas sujeto a ellos, con la perspectiva de género como metodología, con el respeto a los derechos humanos y a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Número 7. Altamente positivo que previo a este proceso de reforma y a la llamada participación social se convoque una mesa permanente académica, como se ha hecho, una serie de foros y reflexiones. Número 8. Y finalmente, la conclusión sobre la posibilidad de analizar y reflexionar sobre un nuevo constituyente resulta positiva para lograr, ojalá, el protagonismo jurídico de parte de Jalisco. Ahora bien, dicha propuesta debe ser legal, por supuesto, debe ser constitucional, pero debe ser, sin lugar a dudas, convencional. Debe estar sujeta a los tratados internacionales y, por lo tanto, debe ser legítima. Son algunas pequeñas reflexiones que dejo para su consideración. Gracias por escucharme. Agradecemos al maestro Cristian Felipe Luis Navarro por su primera intervención. Exhorto a continuación poder servirse la palabra al doctor José Jesús Becerra Ramírez, destacado académico y jurista de Jalisco para México. Adelante, doctor. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un enorme gusto acudir a este recinto dependiente de la Suprema Corte de Justicia, a su director que gentilmente nos invitó a este espacio conjuntamente con Rodolfo Guerrero, que es un joven muy entusiasta que ha hecho mucho para abrir el debate en diversas áreas del derecho y la política. Una felicitación por ello y honrado y distinguido por estar con compañeros de mesa, todos juristas de amplia experiencia y sobre todo conocimiento, y que concurrimos para deliberar de una habilitación constitucional que el Congreso del Estado tuvo a bien realizar con una iniciativa del gobernador del Estado que fue recibida en el otro poder, en el Poder Legislativo, y que habilitaron el proceso constitucional para tener la posibilidad de, a petición del gobernador o a petición de los municipios o los ayuntamientos, como le conocemos, o el propio pueblo, hacer y poner en movimiento a este órgano constituyente a petición de estos actores. Entonces ya hay una habilitación constitucional en el Estado para hacerlo, y nos lleva a nosotros desde la academia a decir pues cuáles son esas funciones, nos decía Rodolfo al inicio, de este poder constituyente. Lo decíamos en la universidad la semana pasada, el porqué y el para qué de un Congreso constituyente. Pues indudablemente no es una tarea fácil ni sencilla dar respuesta, porque en una sociedad tan plural, tan diversa como la que tenemos ahora, a veces
a nivel nacional o internacional se identifica a Jalisco con una tendencia y se etiqueta así, pero en la práctica no lo es. Jalisco no hay un pensamiento, ojalá que ni lo exista. Es un pensamiento plural, diverso, donde están voces de diversa índole, ideologías plurales. Entonces, obviamente, el catalizar la posibilidad de un Congreso Constituyente, pues las voces se activan, porque los deseos o esa moralidad privada que cada uno de nosotros tenemos, y luego que la pretendemos hacer crítica y que se difunde con otro sector que la comparten y la acompañan, y ahí es el tema cuando deseamos que esa moralidad crítica se convierta en moralidad pública, cuando es recibida en el ordenamiento jurídico y más en un proceso constituyente. Entonces la idea de hacer un proceso constituyente pues es responder a eso. Esas moralidades que imperan en una sociedad plural, si verdaderamente se materializará en una moralidad pública que la reciba a través de un poder constituyente que pues no es una idea nueva. El constitucionalismo contemporáneo y moderno nació con ello y habla que el poder constituyente es aquel poder diferente y superior a cualquier otro poder. Es decir, lo dijo Sieyes, lo dijo los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, o los propios ingleses cuando decían que el pueblo estaba sobre el parlamento incluso, que era donde emanaba el derecho más alto, y por eso respetaban tanto su tradición. La respetaban tanto que cuando el monarca quiso apartarse de esa tradición, pues se da lo que conocemos como la Revolución Gloriosa. Desde ahí viene el tema del poder constituyente, es decir, aquello que es un poder diferente al establecido, pero no solamente diferente, sino que es superior. Y eso nos lleva a decir si estamos preparados para activar ese proceso de deliberativo, donde las diversas moralidades privadas y críticas resurgan, porque van a pelear, porque esa moralidad se convierta en moralidad pública. ¿Y quién es habilitado para hacer eso? Pues es el pueblo. El pueblo es el único poder que se legitima por la vía democrática, claro, para transformarse en una asamblea constituyente o en un poder o en un congreso constituyente. Su legitimación debe ser ahí. ¿Pueda surgir del poder? Claro que sí, la iniciativa, pero esta se materializa con la participación del pueblo mismo, porque hace un momento lo decía, que esto podría judicializarse, y ya lo vimos en la Ciudad de México, se puede judicializar. ¿Y cuál es la mejor manera de que esto no se judicialice? Pues escuchar al pueblo, y lo que la Asamblea Constituyente decida sea lo que verdaderamente refleje el sentir del pueblo de Jalisco, donde participen precisamente todas las personas y que sea fiel reflejo del pensamiento plural y diverso que impere en nuestro Estado. Entonces, atendiendo eso de qué será un poder constituyente, pues es ese. ¿Y cuándo se activa? Gargarella señala en un libro muy interesante, que se habla de máquinas de la Constitución, que cuando estemos en este momento, solamente tratemos de responder dos preguntas: ¿por qué y contra quién? ¿Contra quién se va a pelear para que se realice una nueva reingeniería constitucional? Es decir, se surge un proceso constituyente cuando algo está mal, que es algo ya fallido, que no está funcionando. Pero no está funcionando, ¿por qué? Pues Gargarella dice, ¿contra qué vamos a pelear? ¿Qué es lo que no está fallando para corregir?
en la estructura de los poderes. No están haciendo bien su trabajo los poderes y hay que hacer una nueva reingeniería. Los derechos que están reconocidos ahí no son lo suficiente, o tal vez sí sean lo suficiente, pero no están garantizados. ¿Contra qué vamos a luchar? Es decir, justo es en ese momento en el que estamos ahora. Si nosotros vamos a responder esas preguntas, quiere decir, y le damos respuesta favorable, significa que sí necesitamos un poder constituyente que vaya contra esos males, contra esas fallas del sistema constitucional, que significa que el problema que está viviendo el Estado de Jalisco significa que es un problema constitucional y que la reingeniería que está mal. Entonces, a ver, si lo que está mal, vamos identificando previamente, haciendo un diagnóstico para dar ese salto. Preguntaríamos, ¿cómo está el Poder Judicial? ¿No está bien? Es un poder fuerte, independiente, autónomo, legítimo, sólido, no corrupto, que lleva a que sus decisiones sean perfectamente legitimadas y que cuando salga una sentencia el pueblo diga, de acuerdo. Lo que realiza el Poder Ejecutivo es perfectamente delimitado al ámbito competencial y no desea introducirse en otros poderes imperantes de nuestro Estado. Habrá que construir precisamente por eso, porque no está bien estructurada las facultades y habilitaciones otorgadas al Poder Ejecutivo. Dicen los propios constitucionalistas que uno de los grandes retos del constitucionalismo contemporáneo es precisamente, y me refiero a toda América Latina, la excesiva concentración de poder. Entonces tal vez ahí sí se requiera una reingeniería para acotar el presidencialismo en los niveles, llámese municipal, estatal o federal, porque está concentrado en una persona o pocas personas. El poder legislativo es fiel reflejo del depositario de la voluntad general o de la voluntad popular y refleja el pluralismo imperante que vive la sociedad contemporánea actual y está respondiendo con sus construcciones jurídicas al pluralismo imperante, o actualmente lo que está resolviendo está siendo objetado, inaplicado precisamente porque no responderá a un pluralismo, o sí lo está haciendo. O sea, yo lo estoy haciendo desde un tema académico y lanzando preguntas que a veces no sé si las podamos responder, porque una sola persona, yo creo, y no sé, es muy difícil que en un proceso constituyente, por iluminado que sea algo, lo vamos a responder. Yo no lo sería. Precisamente ahí es donde se tiene que consultar a expertos, al pueblo mismo, para responder a todas estas interrogantes que estamos planteando, tal vez limitadamente, pero que lo ponemos sobre la mesa. Es decir, y con eso voy ya concluyendo, tenemos problemas estructurales para proteger nuestro entorno natural. Estamos destruyendo la naturaleza, las soluciones son las adecuadas, lo decía en la universidad también hace días, estamos protegiendo realmente los bienes comunes, protegiendo el agua, los bosques, los patrimonios culturales, en todos los sentidos, de la ciudad y las comunidades rurales indígenas. Un niño de una población indígena o rural o campesina puede tener la habilitación completa para llegar a la universidad, a prepararse y dar respuesta a un anhelo individual. Un niño de una comunidad rural o de una comunidad del oriente de la ciudad tiene igualdad para tener índice de talla por edad adecuado. O si eso está fallando, ¿cómo lo vamos a responder? Una de las grandes pendientes de las desigualdades imperantes en el mundo. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esa reingeniería para que a través de políticas públicas de cada un poder lleve a eso? O sea, lo elemental, lo que nos está provocando que esos jóvenes y esos niños estén en poder para que un grupo delincuencial local
y le dé poder y se sienta representado y que una aspiración de salir del atraso en que se encuentra, o hay que hacer esa ingeniería para que el Estado sea que potencie esas posibilidades, no a través de llevarle chequecitos, sino proyectos, escuelas y capacidades para que él lo desarrolle plenamente. Bueno, hay muchísimo que tocar y que ver, y con esto concluyo. Si hay muchas cosas que están fallando, ustedes digan, y yo, y digamos a lo mejor, sí. ¿Hay muchas cosas que hacer? Sí. ¿Será un problema normativo? Tal vez. Pero ¿cuál será el gran problema de todos? A veces de voluntades. Pero bueno, lo dejo ahí, lo dejamos para otro momento, para debatir y deliberar. Yo con esto concluyo, creo que ya se me agotó en demasía mi tiempo. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos al doctor José Jesús Becerra Ramírez por esta intervención. Cedemos ahora el uso de la palabra al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias, muy amable. Primero, Rodolfo, mi agradecimiento por esta invitación, de manera muy particular, al director de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara y, por supuesto, al diputado Héctor Pizarro Ramos, mi jefe. Quiero participar aquí, y vengo con esta estafeta del académico de la Universidad de Guadalajara. Soy profesor desde hace muchos años en la antigua Facultad de Derecho, hoy División de Estudios Jurídicos. Y el comentario que traigo a esta mesa desde la palestra de la Cátedra Universitaria todos los días. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿constitución y constituyente en sentido formal o en sentido material? Cuando advertimos el pasado inmediato de las constituciones que han precedido a la vigente de 1917, del 8 de julio de 1917 en Jalisco, nos encontramos con que hay un rompimiento del Estado de Derecho, una catástrofe que significó guerra civil o revolución. En términos de la guerra civil o revolución, se tuvo que componer la construcción del Estado de Derecho y pasar del Estado de facto al Estado de jure. Esta lógica nos movió desde un primer principio, y así se lo hicimos saber a la mesa de la refundación a que fuimos convocados. Nos pone en la vicisitud de cómo se convoca un Congreso Constituyente en tiempo de paz. Es inédito, pareciera que no, pero es inédito. Los estados de derecho habían sido rotos y por consecuencia tuvo que convocarse un constituyente que diera nueva constitución, y los gobiernos de facto pasaron a convertirse en gobiernos de jure en términos de los artículos transitorios de los decretos que expidieron las constituciones correspondientes. Ya me invocaron Carl Schmitt, el jurista que de alguna manera adoctrinó a la República Alemana en la época del nacionalsocialismo. Hablaba del intrínseco valor de la legitimidad. Schmitt era un positivista. Yo quiero que en este momento, y con la lógica que nos invita a reflexionar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos demos la libertad de transitar en una reflexión del pensamiento positivista tradicional al pensamiento neoconstitucionalista emplazado por las reformas a los derechos humanos a partir del año 2011. ¿En qué términos lo vamos a reflexionar? Lo vamos a reflexionar en los términos de los principios de interpretación pro persona. Estos principios de interpretación pro persona me llevan a pensar cómo esta estructura del constituyente en sentido formal y no material va a sujetarse a lo establecido por una adición al texto vigente de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 117 bis. Cuando analizamos ahora el régimen interno del constituyente extraordinario, aparece la necesidad que ya menciona en transitorios esta adición a la Constitución local, y es la necesaria ley reglamentaria que nos diga cómo va a funcionar el Congreso
constituyente en caso de que proceda la convocatoria que se fije para sustanciarlo. La ley reglamentaria del constituyente tendría que poner en funcionamiento el orden de 138 representantes que van a tener el carácter de diputados al Congreso Constituyente. De muchas maneras van a recoger las voces de los jaliscienses, pero tiene que haber un documento primario. Cuando estudia las vicisitudes del constituyente en sus distintas obras, el doctor José Barragán Barragán se refiere siempre a los documentos originales que se presentaron en la discusión previo a los debates de cada Congreso Constituyente. En el caso de la vigente Constitución Federal, tendríamos que buscar el proyecto de Carranza, y siempre nos devuelve toda inercia de discusión doctrinaria al proyecto de Carranza. Aquí, los documentos de la refundación que ha publicado el gobierno del Estado, ya como compromiso cumplido de parte del gobierno que encabeza el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, me deja claro cuál es el posicionamiento del actual gobierno frente a aquellos temas que no podemos decir están en perfecto estado respecto del pacto social asumido en los términos de la Constitución vigente del Estado. Otro punto que quiero reflexionar también con ustedes tiene que ver con la naturaleza de ese documento rector de la nueva Constitución, basado o inspirado en la Constitución. El documento rector sería el documento original, el proyecto de Constitución para darle nombre. ¿Qué tipo de Constitución espera el pueblo y el gobierno de Jalisco? La lógica me mueve a pensar en una Constitución de unos cuantos artículos, una Constitución minimalista, que venga a decirnos de manera inteligente de qué manera nos vamos a organizar, pero también tengo que reconocer, la Constitución local no puede ser otra cosa sino un resultado del pacto social establecido en la Constitución Federal. Y ese resultado nos establecería la construcción de una especie de camisa de fuerza sustentada por el artículo 116 para producirnos las características de las entidades federativas en cuanto a la construcción del principio republicano de la división de poderes. Cómo debe ser el Ejecutivo, cómo el Legislativo, cómo el Judicial. El 115 me dará la pauta de los municipios libres que pueden existir en el territorio del Estado de Jalisco. El 117 y el 118, las limitaciones, aquello que de ninguna manera puede hacer ni celebrar un gobierno estatal en funciones. Y finalmente el 124, que me deja la posibilidad de establecer todas aquellas facultades que no están contenidas ya a cargo de las autoridades federales en términos de la presente Constitución Federal. Con esta lógica, la verdad es muy poco lo que nos queda por establecer en el texto constitucional local, pero sí me queda claro, el Pacto Social de 1917 no es lo que refleja en este momento, después de más de 101 reformas, la Constitución vigente del Estado de Jalisco. Hay un compromiso que me preocupa mucho, el compromiso de la reingeniería normativa. La reingeniería normativa tiene que ver, por supuesto, con la legitimidad que estudia Carl Schmitt como tratadista doctrinario. Pero yo quiero pensar mucho en términos formales de qué significaría desconectar la legislación actualmente vigente en el Estado de Jalisco, los reglamentos actualmente vigentes en el Estado de Jalisco, de su fuerza motriz, de su inspiración principal, que es la Ley Suprema del Estado. La Constitución local de 1917 deja de surtir efecto y establecemos un nuevo dispositivo de orden constitucional. Todas estas leyes tienen que actualizarse y la tarea de la reingeniería legislativa, reglamentaria del Estado de Jalisco es enorme. Tendría que actualizarlo todo. No puede darse el lujo el constituyente de dejarnos generado un caos de reingeniería legislativa que produzca fenómeno de vacatio legis. En consecuencia, los transitorios de la nueva Constitución tendrán que prever los mecanismos para cada una de estas leyes, para que cada uno de estos reglamentos conecte con la nueva Constitución.
sería un trabajo de cirugía mayor, por así decirlo, pero en términos de ingeniería normativa estatal. Estoy seguro, estoy cierto que mis mortificaciones tienen que ir de la mano de la academia que aconseje a quienes toman las decisiones. En este caso, los diputados actuales ya tomaron la decisión dentro de la 62ª legislatura constitucional. Me queda claro que la adición del artículo 117 bis nos abre la posibilidad. Lo que sigue es inspirar esa ley reglamentaria del artículo 117 bis y por consecuencia generar una conformación del Congreso Constituyente Extraordinario que nos garantice tener un muy buen proyecto de nueva Constitución a partir de un documento rector, como se le llama desde el texto de la refundación. Señores, por lo pronto creo que es cuanto por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno por su intervención. A continuación, exhortamos que se sirva de la palabra el doctor José Jesús Chávez Cervantes. Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente esta invitación a Rodolfo, que con esta inquietud está hablando acá con ustedes. Será un poco más teórico su participación, pero intentaré hacerlo también un poco práctico. Pero bueno, una advertencia académica. Miren, existe un autor que se llama John Rawls. John Rawls tiene muchos libros. Uno de ellos es Teoría de la Justicia, que posiblemente es el que más conocen, que editado en el Fondo de la Cultura Económica, pero quiero insistir en un libro que fue editado una vez que falleció esta persona, es decir, de forma póstuma, en donde habla sobre unas lecciones de la historia de la filosofía política. Fíjense qué interesante. Él, en unas cartas que escribió, que encontró a su esposa en su escritorio, él hacía unas reflexiones cuando él explicaba el contractualismo clásico, es decir, de Thomas Hobbes hasta el neocontractualismo, que él es neocontractualista. Él explicaba lo complicado que era leer los clásicos. ¿Por qué? Porque él decía, yo cuando leo los clásicos, primero lo que tengo que hacer es pensar que son más inteligentes que yo. Si no considero que son más inteligentes que yo, pues ¿para qué me permito leerlos? Si yo pensaba en esa primera lectura que estas personas estaban equivocando, me detenía la lectura y posteriormente me sentaba a reflexionar si realmente lo que yo estoy pensando que es una equivocación, simplemente es que estoy mal leyendo el clásico. Y después de llevar a cabo un cierto tiempo de descanso cerebral, si ustedes quieren, para volver a leer a este clásico, y vuelvo a encontrar alguna que yo dominaré falacia, posiblemente lo estoy leyendo mal. ¿Por qué? Porque estas personas han tenido 40, 50, 60 años, toda su vida académica, que muchos de ellos, si ven a leer biografías, por ejemplo, de John Rawls, a los 3 sabía griego, y se darán cuenta que su capacidad intelectual fue formada desde la primera infancia, y por consiguiente pues son personas que han desarrollado pensamientos sumamente profundos que llegaron a escribir los clásicos, y por eso los leemos en la actualidad. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Por la sencilla razón, y lo diré, ya acá el doctor Becerra citó al doctor Gargarella, les invito a que lo lean. El viernes pasado se publicó un artículo de él en la revista de Derechos Fundamentales a Debate, que tenemos ahí el honor de tener en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde tiene un artículo precioso que se denomina Democracia y Constitución, lecciones aprendidas y lecciones por aprender. Fíjense qué profundo. ¿Y por qué les traigo a colación a Gargarella? Porque evidentemente estas lecciones que se tienen que aprender de los clásicos es lo que hoy, acá en esta mesa de reflexión, estamos debatiendo con tanta fuerza y con tanta pasión, y que en su momento ya hay muchísimas personas que lo han debatido. Y si nosotros no hacemos esta referencia teleológica en torno a estas reflexiones, yo creo que podríamos quedar un poco, no quiero decir la palabra mancos, pero sí quedaríamos un poco, falta de esa plataforma teórica. Pues bien, dicha esta advertencia, ¿cuál es la construcción teórica del poder constituyente? Yo creo que gira en torno a una gran pregunta que en su momento Norberto Bobbio, el filósofo de Turín, llevó a cabo en un libro que se llama El futuro de la democracia. Y esta pregunta no tiene que ver más que es la siguiente. Dice, ¿cuál es el mejor gobierno? ¿El de las leyes o el de los hombres? Y le respondo con una definición de constitución, y insisto, es una postura propia de una persona que le gusta estudiar el derecho
y no de una persona que trabaja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero bueno, me voy a permitir leer una definición que al final me gustaría decirles de quién es. Una constitución es algo que antecede a un gobierno, y un gobierno no es más que la criatura de una constitución. La constitución de un país no es el acto de su gobierno, sino del pueblo que constituye su gobierno. Si reflexionamos, tiene allí algo muy interesante. Es decir, acá el diputado Héctor Pizarro ya nos anunció en una serie de conceptos de su plataforma teórica una relación que es vital entender, es decir, la relación entre el derecho y el poder, o el poder y el derecho, como diría Norberto Bobbio, son cara y cruz de la misma moneda. Esto es, el poder crea el derecho y el derecho institucionaliza el poder. Por consiguiente, el poder como el derecho lo institucionaliza a través de mecanismos que el propio derecho ha creado, es decir, a través de los límites del derecho. Por consiguiente, el poder, para que sea legítimo, tendrá que tener unos límites que son insoslayables para que pueda hablarse de términos de legitimidad. Ahora sí, trayendo a colación también a Carl Schmitt, por ejemplo. Ahora bien, aquí algo muy interesante: el poder constituyente que está gestando el Estado de Jalisco no tendría nada que ver con postulados neoconstitucionalistas ni del constitucionalismo moderno. Les voy a decir por qué. Primera razón: el constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo, dependiendo del autor, porque por ejemplo Fioravanti define el constitucionalismo como el conjunto de doctrinas que ha creado el derecho a favor de limitar el poder a través de los derechos. Entonces, por consiguiente, este poder constituyente que le está abriendo la puerta al pueblo, que es el principal peligro para los constitucionalismos en sentido fuerte, llámese Ferrajoli, llámese Ronald Dworkin, es decir, aquella democracia sustancial que tanto nos habló Ferrajoli, o el coto vedado de Garzón Valdés, o el muro de lo fronterizo que Norberto Bobbio comentaba, evidentemente al abrir el espacio al pueblo, o al abrir esta posibilidad de crear constituyentes, tendría poco o nada que ver con el constitucionalismo fuerte o neoconstitucionalismo. Hay muchos matices al respecto, pero no tenemos tiempo para llevarlos a cabo. Lo que yo sí creo, en donde descansa toda esta doctrina del poder constituyente, y es aquí quiero hacer especial énfasis porque creo que habrá que ejemplificarlo un poco más, es decir, acá descansa la teoría del poder constituyente, al menos la moderna, en una doctrina que se llama constitucionalismo popular. No tiene nada que ver con el populismo constitucional, son cosas distintas. El constitucionalismo popular surge en Estados Unidos y no es una cosa más que la reivindicación de lo que en su momento Juan Jacobo Rousseau, el ginebrino, manifestó en su contrato social. ¿Y qué está haciendo el constitucionalismo popular con Larry Kramer y una serie de autores muy interesantes norteamericanos? Están recuperando la posición del pueblo en las acciones del poder, en el poder del Estado. ¿Y a través de qué? De diseños institucionales que le permitan una participación democrática al propio pueblo. Insisto, esa es una parte de doctrina. Otra doctrina que podría sustentar también fielmente la convocatoria del constituyente tiene que ver con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero aquí sí me gustaría dejar claro que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, a diferencia del constitucionalismo popular, es de cuño más reciente y falta una serie de articulaciones para poder ser una plataforma teórica. Y aquí quiero destacar algo muy interesante. Fíjense que un autor norteamericano que se llama Bruce Ackerman, en un libro que se llama Nosotros el Pueblo, y que después lo trajeron a colación, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con Viciano Pastor y Martínez Dalmao y Boaventura de Sousa, trajo a colación un concepto que se llama momento constitucional o momento constituyente, y es súper precioso ese concepto. Les voy a decir por qué. Porque miren, para Bruce Ackerman un momento constituyente se da en aquellas ocasiones sumamente raras en donde se convoca al pueblo, y un momento ordinario se da en la política ordinaria, donde se puede resolver con una política pública y no una reforma constitucional. Entonces, esto es lo interesante de esta necesidad o momento constituyente que se trae a cabo en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Lo que quiero destacar de esta posición doctrinaria son los diseños institucionales. Es decir, ya no se habla solamente de una tripartición clásica del poder, o como en su momento John Locke lo propuso y luego después lo siguió Montesquieu, pero bueno, hay constituciones distintas, hay diseños institucionales distintos, hay derechos que posiblemente nos suenen extraños.
pero que ya hay un recorrido doctrinario muy interesante que yo creo que este poder constituyente, a través del debate que se va a propiciar a la hora de gestar un nuevo ordenamiento constitucional, creo que sería importante revisarlo. De ahí que hay que ver las lecciones aprendidas y las que tienen que aprender. Ya cerrando, y discúlpenme nuevamente lo atropellado, a mí me gustaría, por ejemplo, saber qué gran pregunta viene a resolver la Constitución de Jalisco. ¿Cuál es la gran pregunta de este poder constituyente que viene a resolver? Y como resultado va a ser una constitución, es decir, una constitución, ¿qué tipo de constitución vamos a gestar? Una constitución en sentido material a lo Constantino Mortati, una constitución material en orden fáctico, yo qué sé. Yo creo que aquí viene una reflexión muy interesante, donde yo creo que todos y todas tenemos que estar atentos, porque este momento que estamos viviendo es histórico, que las generaciones del pasado no la están viviendo, que siempre le damos un marco constitucional, es decir, una guerra entre los muertos y los vivos, y hoy día nos va a tocar debatir este debate intergeneracional en una nueva constitución. Les agradezco mucho y gracias por escucharme. Agradecemos mucho la participación del maestro José Jesús Cervantes Chávez. A continuación le cedo el uso de la palabra al maestro Héctor Emiliano Magallanes. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos a este foro. Debo de agradecer a los organizadores, a quienes hacen posible que estemos aquí todas, reflexionando, analizando, escuchando diferentes ideas en torno a un tema quizá de los más importantes que en los próximos meses y seguramente para la historia de Jalisco será lo que es en principio un nuevo documento, una nueva constitución que nos permita proyectar lo que queremos construir para Jalisco en un entorno nacional, en un entorno global, a partir de comprender esta gran oportunidad, porque yo quisiera partir de esa reflexión. Es algo que va a ocurrir, es algo que va a suceder. Dejemos atrás un poco el debate si necesitamos una nueva constitución o si necesitamos que la actual podamos garantizar mayores niveles de cumplimiento. Es algo que va a ocurrir y por lo tanto tenemos que participar, tenemos que aportar con ideas objetivas, respetuosas, en un marco de inclusión, en un marco de transparencia. Y en torno a ello también me gustaría precisar que estoy aquí a título personal como profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. No es una posición oficial del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Para ello tiene un director general que seguramente, como lo ha hecho en otras ocasiones, seguirá participando en otros foros de reflexión. Por lo tanto, lo que yo voy a compartirles son simplemente algunas ideas que desde mi visión y experiencia debería el nuevo constituyente poder por lo menos revisar para poder construir una metodología en torno a algunos ejes rectores, en torno a algunas ideas generales desde una perspectiva de política pública y sobre todo alguna reflexión final que en los breves minutos que me corresponden voy a intentar compartirles. Lo primero es ¿cómo vamos a construir un nuevo documento entendiendo la motivación principal de esta nueva constitución? Que es lo que el Ejecutivo Estatal ha denominado una refundación. ¿Para qué la refundación? Para recuperar la tranquilidad, la armonía y la paz de los jaliscienses. Algo que el Ejecutivo Federal ha dicho como la pacificación y la reconciliación de nuestro país. Y en torno a ello hay un teórico muy destacado, Galtung, que habla de una serie de principios rectores que sin duda, como una metodología que ha sido empleada en algunas capitales europeas, sobre todo en el contexto de la culminación de la Guerra Fría, ha permitido tener algunas luces en el camino, entendiendo la diferencia de lo que es una paz negativa y una paz positiva. No solamente vista la paz positiva como la ausencia de guerra o conflicto, sino como un estudio en
donde los diálogos, las personas, las comunidades convergen en torno a colaboración, fraternidad, solidaridad, asertividad, respeto, y todo ello es parte de un proceso que nos permite entonces encontrar algunas luces que nos permitan construir realidades en torno a ejes rectores. Comparto algunos de los más significativos. Instituciones eficaces y eficientes. ¿Cómo lograr tener instituciones eficientes y eficaces con este nuevo documento en torno a la realidad? Realidad que yo quisiera compartir específicamente en uno de los poderes quizá hoy en día más cuestionados, que están en el escrutinio público, como es el Poder Judicial, las instituciones que la integran, desde el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa. Desde su selección, ¿cómo vamos a construir el camino de quienes van a tener esa alta encomienda de administrar e impartir justicia en torno a la transparencia, a la rendición de cuentas, a abatir la corrupción y disminuir lo que también nos propone Galdu, estos altos niveles de corrupción que desafortunadamente en México lo hace un país protagonista a nivel internacional? De ahí la importancia de la creación del sistema nacional y el propio del Estado de Jalisco, que sin duda falta todavía mucho para que se pueda consolidar y podamos los ciudadanos ver reflejados sus resultados. Y es aquí donde quizá cobra relevancia uno de los presupuestos generales de lo que tendría que tener este nuevo constituyente, que es asociar la Constitución con la realidad para garantizar su cumplimiento. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es el bajo nivel de cumplimiento de la norma con la realidad por diferentes escenarios y circunstancias. Tenemos que vincular la norma con la realidad, y esto implica necesariamente construir una mejor calidad de la legislación para poder inhibir el criterio de la autoridad, y esto nos va a permitir garantizar mayor consolidación de las instituciones, hoy muy alejadas del imaginario social, y esto es muy importante para tener el proceso de recuperación de esa legitimidad, credibilidad, participación, no solamente en los errores, sino también en el acompañamiento, la construcción y seguimiento de las grandes decisiones que tenemos que construir todos. Y para ello tiene que estar al servicio de la comunidad lo mejor que ofrezca la comunidad. Por eso es tan importante el cómo vamos a garantizar estas instituciones eficaces y eficientes desde su integración, desde su ingreso, desde su permanencia y desde el crecimiento y desarrollo de quienes forman parte de la burocracia, del servicio público, de todas las instituciones del Estado, particularmente del Poder Judicial, naturalmente del Poder Legislativo y también del Poder Ejecutivo. No menos importante es dar las condiciones para que podamos construir historias de éxito para los ciudadanos, lo que Galtung habla como el capital humano, reconocer las habilidades, las competencias, la virtud que nos hace únicos, que nos hace diferentes unos a otros, para que el Estado, a través de esta Carta Magna, nos permita construir las condiciones de poder tener nuestra propia historia de éxito. No menos importante es la perspectiva de los derechos humanos, los grupos vulnerables y las víctimas, que son parte medular de la reforma del año 2008 y del año 2011. No menos importante es la congruencia de quienes van a llevar a cabo este proceso histórico trascendental para la vida de Jalisco. Tienen que ser hombres y mujeres intachables, de probada solvencia profesional, con un código de ética a prueba de todo. Son ellos y ellas los que tienen que estar llevando a cabo este proceso extraordinario, histórico, para que realmente el resultado construya consenso, legitimidad, y en torno a ello podamos asumir un nuevo pacto social, como lo ha dicho el Ejecutivo del Estado de Jalisco. No menos importante es el proceso de socialización. Tenemos que democratizar no solamente el espacio de reflexión, sino que también tener que construir un instrumento en el cual todos y todas, independientemente de nuestra circunstancia, nuestro perfil profesional, nuestras actividades,
podamos ser parte de este proceso histórico en los 125 municipios, en todas las regiones de nuestro estado. Esto es muy importante para que podamos entender la importancia de la distribución de los recursos que nos permita construir situaciones de desarrollo equitativas e igualitarias para todos. Y esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con la cultura cívica de participación. Yo quisiera terminar diciendo que este nuevo constituyente y quienes están promoviendo esta reforma extraordinaria, que sin duda será un nuevo paradigma para nuestro Estado, nos va a dar la oportunidad de entender que no solamente con reformas estructurales o reformas de gran calado vamos a cambiar la realidad. Tiene que haber congruencia, tiene que haber realmente un cambio de fondo, tiene que haber realmente un consenso legítimo que cuide el proceso para que realmente podamos construir un Jalisco más fuerte, pero desde una perspectiva de cultura de paz. Y es ahí donde todas y todos tenemos mucho que decir y sobre todo participar. Muchísimas gracias, buenas tardes. Agradecemos al maestro Héctor Emiliano Magallanes y le cedemos la palabra al maestro Germán Carmona Müller. Adelante, maestro. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Rodolfo, por habernos invitado, también al director de esta Casa de la Cultura Jurídica. Agradezco a todos los ponentes también el que me hayan dado la oportunidad de exponer junto a ustedes, al público en general, lo que viene siendo lo que dijo ya Jesús, un público que busca una pretensión democrática. Yo en estos breves 10 minutos, o los que me conceda aquí Rodolfo, si lo hace, vengo a postular, quise invitarlos a ver el proceso constituyente, si no una óptica novedosa, sí quizá útil. Y en ese aspecto buscar la concepción de constituyentes de la óptica de la argumentación jurídica, desde una óptica dialéctica, si se gusta verlo así. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, si vemos la democracia al final de cuentas nos va a compeler al discurso, a la deliberación. Y en materia jurídica, en un constituyente, sería una concepción deliberativa, pero obviamente desde la razón práctica y dentro de los marcos quizá institucionales. ¿Por qué digo dentro de los marcos institucionales? Varios autores doctrinistas pretenden establecer la postura de que el constituyente aparentemente se mueve a partir de una especie de vacío. Y aquí por mis afirmaciones, si puedo, digamos, ofender a algún padre, digamos, intelectual de algunos de nosotros, inclusive a los míos, pues ni modo. Pero al final de cuentas no creo que realmente el constituyente, en ninguna acepción, digamos, originario, federal, inclusive a nivel local, se pueda mover desde las aguas, digamos, del vacío. Siempre hay una pretensión de corrección, que ya señalaba Robert Alexis en su discurso, y una pretensión de corrección donde, aunque sea hay una pretensión de comportarnos como iguales en el discurso, por más de que busquemos que existan fuerzas o movimientos reales del poder de que busquen constreñir, digamos, ese discurso. En ese aspecto, pues el constituyente no se mueve en un vacío, y si se mueve dentro de algún tipo de pretensión de corrección, obviamente va a ser dentro del discurso de la razón práctica. Y eso nos lleva sobre todo a buscar realmente qué va a ser este constituyente, y es lo que nos hemos preguntado, qué tipo de constitución queremos y con qué contenidos. En ese aspecto, pues obviamente va a basar eso en el tipo de concepto de democracia que queremos. ¿Qué nos señalaban aquí? Queremos un tipo de democracia procedimental débil, estilo schumpeteriana, donde lo único que cuenta es el voto, o queremos un estilo de democracia fuerte, abierto, incluyente, de que busque nuevas formas de innovar jurídicamente en aras de mayor legitimidad, pero sobre todo, de lo que ya han dicho también aquí, de mayor paz social. De ahí que también va a depender nuestro concepto de derecho. Queremos una constitución positivista, incluyente, excluyente, un positivismo que malamente a veces se llama neoconstitucionalismo, un constitucionalismo latinoamericano, obviamente una mezcla con los problemas metodológicos que eso implica, y sobre todo teniendo un tipo de discurso de liberación. Somos realmente aquí unos escépticos moralistas
yo creo de que por el solo hecho de buscar un discurso con una pretensión de corrección aquí todos, y sobre todo porque aquí estamos poniendo atención entre lo que decimos con amplias esperanzas que hagamos lo mejor, estamos por ese simple hecho buscando una óptica ética objetivista que nos lleve realmente a manejar las diferencias y los problemas de la sociedad jalisciense a una conclusión de que busque no solamente una dimensión formal, una dimensión material, pero también que sea plausible y sobre todo aceptada retóricamente por el mayor número de población en cuestión fáctica. Entonces, para mí, ¿cuál es un reto de que este argumento plantea el constituyente? A priori, porque aún falta la ley reglamentaria, y es que de la iniciativa puedo vislumbrar sobre todo de que vemos el argumento central de autoridad de la soberanía. Es decir, la soberanía es el argumento principal que nos mueve a constituirnos para efectivamente con la tautología hacer una constitución. En ese aspecto, si el principal argumento es la soberanía, porque todos queremos hacer una constitución, sobre todo porque estamos en tiempos de paz, obviamente que es una condición suficiente, mas no una condición suficiente y necesaria desde una lógica proposicional. Esto meramente como una especie de discurso objetivo formal. Obviamente en una dimensión material ya podemos empezar a ver quizá algunos problemas, como por ejemplo, a dónde realmente queremos ver la Constitución desde una racionalidad, ya no puramente todo nada, sino un ámbito razonable de la racionalidad ética, de lo lógica y pragmática del discurso que queremos sentar las bases en esta nueva Constitución. Y es en ese sentido que yo sí hago las preguntas. ¿Qué actores deben de participar? Eso es algo que también ya habían planteado aquí. ¿Qué actores deben decidir? Y sobre todo, creo que algo que no se ha planteado muy a fondo es cómo lograr un balance entre las razones institucionales y la dimensión valorativa del derecho. Porque si vemos sobre todo, si bien las razones institucionales o el poder nos da las causas para que se puedan fragmentar los derechos humanos, la verdad es como el huevo y la gallina, que viven primero los valores o la fuerza y imposición del poder para que éste pueda darse. Entonces, con este tipo de preguntas, realmente los descansos de los discursos actualmente me preocupan un poco, en el sentido que vemos una prelación de lo público, donde quizá no estamos viendo de que necesitamos que hacer a un lado la separación tajante o la relación que siempre vemos, que siempre hay sectores, división entre lo estrictamente público y privado, social y académico, cuando todos somos el pueblo. Una locución que aquí hacen varios ponentes. Y sobre todo, buscar no hacer mal uso abusivo de la concepción ambigua del Estado de Derecho. La racionalidad ética, sobre todo, no debe ser limitante a la creatividad e innovación jurídica que varios académicos nos entusiasman al participar en estos eventos. Sobre todo, evitar una concepción ilimitada de la democracia constitucional, es decir, que esta no se torne meramente procedimental y no pasemos a la versión escéptica que nos reduzca a una lucha de poder, quizá en un descuido, digamos, de las formas y también del fondo. ¿Qué propuestas haría yo desde mi muy humilde punto de vista, obviamente como abogado postulante? Pues me vengo representando solo, no pertenezco a una institución per se tal cual. Primero, buscar balance en lo que ya señalaba, dimensión formal y material de la argumentación que se va a llevar a cabo, donde se cuente con los instrumentos para cubrir el déficit de racionalidad y maximizar la legitimidad a través de representación efectiva. Eso es algo que Luis Vega Reñón en un artículo reciente sobre los parámetros de la argumentación señalaba. Somos agentes colectivos en estos parámetros del constituyente, no somos agentes individuales que nada venimos a representarnos a nosotros, y que muy bien señaló el diputado Pizano, venimos a representar a la sociedad fuera de cualquier pretensión política, y sobre todo buscar mecanismos para establecer ponderaciones que garanticen el núcleo esencial de los derechos humanos. Sí es los derechos humanos, sí es la convencionalidad, pero sobre todo ver plasmado en la ley reglamentaria, y eso lo digo nada más como mero consejo, sugerencia,
y lo tienen que aceptar. ¿Qué pasa cuando los derechos empiezan a colisionar o las razones institucionales, así como los demás derechos? Cuestión de que siempre va a ocurrir una democracia constitucional o contemporánea como la de nuestra localidad. A manera de conclusión, se requiere una nueva visión del constituyente, acorde a una visión integral del derecho como argumentación y sobre todo, como bien señalaba Piensa, una herramienta de transformación social acorde a la dignidad humana. Se requiere implementar mecanismos dialógicos que legitimen al poder a través de una delegación pública acorde a una democracia de visión sustancial y fuerte, si me permiten decirlo, y se necesita procurar mecanismos que garanticen un debate que sea sobre todo libre, eficaz y eficiente, medible, evaluable en el diseño de la Constitución. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Germán Cardona Müller. En este momento se abre este espacio para todas y todos. 3 preguntas solamente, 3 preguntas generales, las cuales al final de que se digan las 3 preguntas de forma general, ya posteriormente los ponentes podrán responderlas oportunamente. Entonces, en el orden que fueron levantadas, la maestra, el licenciado y la licenciada, en ese orden. Listo, muchas gracias. Rodolfo, felicidades por estos buenos actividades que nos traes para debatir. Diputado Pizano, escuchamos muy variados argumentos para evitar judicializar. Por ahí nos presentaste una lámina de los 138 representantes del constituyente. Bueno, hablamos de argumentación, de Estado de Derecho, de límites, de derechos humanos, víctimas, de la voluntad política, víctimas de la paz, víctimas de las reformas, del principio pro homine. Conclusión, que el pueblo manda. ¿Realmente está representado el pueblo en esa gráfica que nos presentaste de los 138 integrantes del constituyente? ¿Realmente es una sola pregunta, maestra? Es una sola pregunta, o sea, este constituyente... Bueno, nada más una pregunta, sí. Bueno, globalizada, este constituyente que se integra, ¿está completo realmente? Y va a evitar que continuemos pagando cheques en la comisión de víctimas, por ejemplo, porque yo creo que esa parte es lo que nos va a llevar, o sea, ¿realmente hay víctimas? De acuerdo, es su pregunta concreta. Claro, ya. Maestro, sigue, licenciado. Sí, el de corbata, sí. Muy buenas noches y felicidades a la Casa de la Cultura Jurídica. A los 7 ponentes que me merecen mis respetos, 3 doctores y 4 maestros junto con el coordinador. Mi pregunta va en el sentido, si de la iniciativa de ley del Ejecutivo, uno de los ponentes dijo que por qué y contra quién. Y también otro mencionó que eran tiempos de paz y que si realmente eso originaba una nueva constitución. Y me preguntaba si hay vacíos de poder, si hay estado de crisis, si hay una crisis de Estado y si hay un Estado fallido. Esa es su pregunta. Sí. De acuerdo. Licenciada, esa sería la tercera pregunta. Gracias, buenas tardes. Me complace estar aquí, me complace haberlos escuchado a todos ustedes, conozco sus trayectorias, los he visto participando en diversas mesas y foros, incluso en el Congreso del Estado de Jalisco y en espacios universitarios, y me complace saber que están de alguna forma detrás de este proyecto. Me parece para mí que no había como lugar a tanta parafernalia ya en un nuevo constituyente cuando la constituyente ha sido reformada por completo sin llegar a estos extremos que distraen al Estado de las problemáticas graves que nos aquejan. Pero bueno, va esto, porque varios plantearon esta misma pregunta y este cuestionamiento como al aire.
qué está fallando en el Estado y qué viene a resolver este constituyente. Entonces, a mí me parece en lo personal que las falencias del Estado y del Estado de Derecho son las instituciones y particularmente las personas al frente de las instituciones. Esa es la ¿De pregunta. qué forma van a garantizar en este constituyente que las instituciones sean eficaces y eficientes? Gracias por la pregunta. Serían las 3 preguntas generales. Adelante, catedráticos, maestros. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de responder antes que mis brillantes compañeros. De la primera pregunta, si está representado el pueblo realmente en esta conformación constituyente, yo podría adelantar que sí. Un ejercicio similar, que obviamente no puedes alinearlo a este como es en la Ciudad de México, se plantearon 100 representantes del constituyente, por cierto, la mitad designados. Aquí planteamos que el 80% por lo menos sea electo, y será la manera en que socialicemos el proceso y la manera en que realmente participemos como la representación se germina. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, garantizar la paridad, obviamente que haya representación de todas las expresiones de personas con discapacidad, todos los pueblos originarios, el tema de los que aquí es el extranjero. Es un mecanismo que buscó ser incluyente. Dependerá de nosotros, de que quienes estén ahí sean realmente la expresión de la sociedad como tal. Desde luego que siempre tendremos la duda de si dejamos a alguien fuera, pero es parte de cómo involucremos en el proceso. Platicaba de toda la construcción de esta iniciativa. Bueno, se fue dando primero de un proceso electoral que se avala con más de 1.400.000 votos, que en teoría manda un mandato, es decir, cumple con la promesa y compromiso que hiciste. Segundo, un proceso en el que buscamos involucrar a sectores, organizaciones, actores para que opinaran sobre este dictamen. La iniciativa original del Ejecutivo, a la que terminó, cambió casi en un 100%. Y se buscó hacer a través del Parlamento Abierto, y hoy los invitamos, y en la Constitución se quedó que para construir la ley reglamentaria se tendría que hacer un ejercicio de esta naturaleza, al cual ojalá podamos participar y pongamos las reglas claras todos. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se registra? ¿Cómo se resuelve? Lo diremos nosotros, para que podamos tener una ley reglamentaria que interprete el sentido original de que obviamente es un ejercicio completo. Eso podría adelantar en cuanto a esto, y obviamente si hay una serie de deficiencias en la ley institucional, porque si estuviéramos dando respuestas, pues no estaríamos hablando del tema. Y sí, yo respeto mucho cuando se habla de que tenemos un orden constitucional que funciona, que no creo que funcione. Creo que el que 38 diputados podamos cambiar la Constitución, desde luego que podemos cambiarla del 1 al 119, con 26 votos, pero eso no participan ustedes. Y yo creo que fue un acierto del gobernador plantear, ante la crisis que vivimos, en la realidad en el Estado y en el país, el convocar a que se involucren todos los ciudadanos para cambiar las cosas, para eso. No solamente escucharnos, para ser actores particularmente importantes de un proceso que busque la transformación, y que todos los temas, por cierto, en la misión faltan muchos temas importantes, y más el tema de derechos humanos, carta de derechos. Hay una serie de temas que debemos de incluir que no están, y una serie de otros temas que debemos de debatir, y los mismos límites que señalaron aquí, 115, 116, 117, 118 y particularmente 41, pues debemos de revisarlos. Es parte del ejercicio de Jalisco, debe ser con esta tradición que tiene de un Estado federalista, que si bien en el 1830 Romero lo echó para atrás, pues desde 1823 Jalisco ha venido empujando que se respete el federalismo. Y hoy, en términos, por ejemplo, de contribución, de democracia fiscal, tenemos mucho que hablar, y yo creo que podamos debatirlo ya es un gran avance. Ojalá que esto nos permita a todos poder trabajar, y desde cada trinchera, con respeto que todos me merecen. Hoy hay una reforma que le permite a los jaliscienses tener instrumentos. Si lo ponemos en movimiento, no, será decisión de nosotros. El que 300,000 personas tengan que apoyar al gobernador para que lo solicite, creo que ya es un gran avance. Y que millones ojalá participen para elegir a los 138, creo que lo hace de una gran base social, para que el ejercicio no lo desperdiciemos. Yo hasta ahí quisiera dejar el comentario. Sí, las impugnaciones que se dieron en el tema, por ejemplo, de Ciudad de México fueron 7, algunos temas muy particulares por no querer llegar a avances. Sí perdimos la pista en el tema de México, pero que se dio sobre todo por esa tendencia de volver casuística a la Constitución, que ojalá en este caso no lo hagamos, y yo retomo lo que digo aquí, que hagamos tema de conceptos, de valores, de marco general, y que recobremos la esencia de una Constitución y dejemos para las leyes secundarias lo que les corresponde. Gracias. Adelante. Son preguntas generales. Bueno, la frase que mencionó el compañero, yo la vi,
¿Por qué y contra quién? Pues obviamente lo adelantaba, ¿no? Y pongo un ejemplo. A veces los ejemplos hablan más que una cuestión teórica académica, que a veces los académicos los hablamos por los cueros de la luna, pero dijera el rector de la universidad donde estudiamos, algunos estamos aquí, el profesor Peces Barba, que la filosofía que no se materializa, pues no es filosofía. ¿Qué ejemplo le pongo? Cuando se hizo todas las independencias de América Latina, se hizo ¿por qué y contra quién? Se hizo para hacer la independencia, porque no había igualdad entre criollos y peninsulares, había esclavitud. Entonces las primeras constituciones fueron para la libertad, para la igualdad y abatir la esclavitud. Se viene el proceso revolucionario del siglo XX, la Revolución Mexicana. ¿Por qué y contra quién? ¿Contra quién fueron? Contra el grupo de los científicos, que prevalecía una situación evidente de descomposición social, donde unos cuantos, 300 familias, tenían todo el patrimonio de la nación, eran dueños de vidas y haciendas. El obrero no tenía jornadas mínimas, sus hijos no podían ir a la universidad, el hijo del campesino igual. Pues se le da un contenido social a la Constitución. ¿Por qué y contra quién? O sea, no sé si me estoy explicando. Actualmente, ¿cuáles son los grandes problemas que tenemos? Si hacemos un pequeño diagnóstico, estoy seguro que van a brincar. Temas de grandes desigualdades, temas de inseguridad, temas de corrupción, temas de no respeto al equilibrio de los frenos y contrapesos. Contra eso es contra lo que se quiere pelear. ¿Y quién lo va a hacer? Ya lo dijo el diputado Pizarro, pues el pueblo. Los actores imperantes. ¿Va a haber participación de los poderes? Sí. ¿Va a haber del pueblo? Sí. ¿Es importante excluir a nadie? No. Que se excluyan, que se incluyan todos. ¿Para qué y contra quién? El gran problema no solamente es normativo, no solamente es de ingeniería constitucional, ejemplos sobran. Boaventura lo dijo en un libro que le llamó La epistemología del sur. Basta observar los procesos constitucionales del sur y que sí están funcionando y cuáles no. Me refiero a los procesos constitucionales recientes. Observemos lo de Bolivia, lo de Ecuador, lo de Brasil, lo de Venezuela. ¿Cuál sí está funcionando desde la epistemología del sur? Observemos. Se dice, sí es verdad, somos un Estado federal y hay una camisa de fuerza que tiene la Constitución Federal. Sí, si vamos en contra de ella, pero si la mejoramos y vamos más allá, ¿será prohibido ir más allá y ser originales en Jalisco? Hacer mejores medios de protección de los derechos, mejores formas de peso y contrapeso. ¿El constitucionalismo nacional se ofenderá si vamos más allá? Planteo. Hay prohibición jurisprudencial para ir más allá. Fíjense nada más. Yo le volteo a la moneda o la tortilla. ¿Por qué no ir más allá? Sí, cuidar no ir en contra, pero ¿por qué mejor no ir más allá? La compañera que habló al último dice, oigan, pero si no es un problema normativo, ¿cómo se mejorarán las cosas? También es un problema de personas y voluntades. ¿Por qué no ver y hablar de un constitucionalismo dialógico, donde actores que no estén en el poder participen en una forma dialógica y superemos el viejo constitucionalismo, aquel invocado por Madison, el federalista? Tú estás no porque eres buen samaritano, sino porque le tienes miedo al otro poder. ¿Por qué no hacer un diálogo entre poderes? Oye, si estoy aplicando normas, yo poder judicial, a ti poder legislativo, hagamos un ejercicio dialógico para enriquecernos y superemos el viejo constitucionalismo a la Madison. Es decir, no tenemos bolitas de cristal. Ni yo me atrevería a decir, aquí está el proyecto constituyente, porque pecaríamos de soberbia, porque no somos iluminados. Tiene que ser un ejercicio dialógico y de enriquecimiento, donde se escucha al indígena, al campesino. Ya se mencionó, por primera vez va a haber ya diputados, representantes constituyentes, llamémosle así.
representantes constituyentes de las etnias, puedan ser las del sur o puedan ser las del norte, la región agro o la región ruralitaria, no sé. Entonces, creo que esa constitución va a funcionar si participa el pueblo, observando, participando, dialogando y sobre todo en un ejercicio de respeto y de paz. Sí siendo críticos, tal vez en ocasiones nos escuchemos críticos, pero así es la democracia deliberativa, así es, de corrección y de construcción, escuchando, ¿sí? Escuchando al poder, sí, escuchando al pueblo, sí. Nadie somos dueños de las verdades. Y cuando nuestra sociedad aprendamos a construir y vayamos contra todos los males y hagamos una reingeniería, pero donde se sumen voluntades, podemos hacer constitución la más bonita y bondadosa y generosa. Y ya con eso concluyo. Dice Gargarella, lo vuelvo a usar y citar, dice que será una constitución que tenga todo pero que no sea efectiva. A lo mejor será buena una como la norteamericana, modesta y sencilla, pero que garantice todo. Pero también el mismo se responde, si estando no se respeta, ¿qué será quitándolo? Yo lo dejo ahí. Creo que es un ejercicio fundamental escuchar compañeros fabulosos como aquí escuchamos, con argumentos teóricos y filosóficos tremendos. Hay que escucharlos y seguirlos, pero también escuchar al obrero, al campesino, al indígena, al profesionista. Para eso es un poder constituyente. Y con eso cierro así lo correcto. Tampoco es absoluto. ¿Cuál es el límite? Y ya lo dijeron los compañeros. La progresividad, los derechos ya reconocidos, porque hay una corrección del viejo constituyente. No es pleno y soberano y absoluto. ¿Cuál es el límite? Lo que ya se reconoció en tema de derechos. Ir regresivamente aguas, porque ahí sí se puede judicializar. Ser regresivo. Bueno, yo concluyo. Tal vez, ahondando un poco más en las preguntas, yo quisiera decir mi opinión. Maestra, lastimosamente las víctimas va a seguir habiendo. Ni usted ni yo vamos a alcanzar a ver un México sin una gran cantidad de víctimas, esa es mi opinión personal. Y las condiciones de víctimas seguirán emitiendo cheques, espero que con mayor frecuencia, espero que con mayor monto y mayor impacto hacia las familiares de todo nuestro país. Las víctimas deben ser escuchadas en este proceso sin lugar a dudas. Muy difícil defender un proceso constituyente en cualquier estado, muy fácil defender la idea de dialogar, criticar y discernir al respecto. Sobre si estamos en tiempos de paz, licenciado, no estoy tan seguro de que estemos en tiempos de paz. Entonces es una opinión, yo creo que a lo mejor el concepto clásico de tiempo de paz, ausencia de guerra, pudiéramos aceptarlo. Yo no creo que México esté en un tiempo de paz, porque México está en un tiempo de altísima violencia. Yo creo que estemos dispuestos a un proceso de pacificación y de reconciliación. Eso se hace una vez que se termine la violencia, y en México la violencia está recrudecida, no ha terminado. Y abonando tal vez, licenciada, ¿qué está fallando en el Estado mexicano? Creo que estamos fallando todos. Sin lugar a duda, muchos los funcionarios públicos, pero también el pueblo de México se ha fallado a sí mismo. Este país que tenemos es el país que nos hemos ganado y que hemos forjado. Este país no nació ayer, es el país que sus abuelos y mis abuelos construyeron, para bien o para mal, y es lo que tenemos, que se intenta hacer procesos que dejen algo mejor para las generaciones. Este puede ser uno de ellos, vamos a verlo, estemos vigilantes dentro de eso. Muchas gracias. Sí, brevemente, a manera de hacer un recuento muy general, un tema muy concreto. Cuando se dio la reforma del año 2008, en su momento se decía que era una de las reformas estructurales más importantes en nuestro país, porque tenía que ver con la seguridad y tenía que ver con la justicia. Estamos a 11 años del 2008 y la pregunta es, ¿nos sentimos más seguros? ¿Hay menos violencia? ¿Mejoraron las instituciones
discusiones en torno a la seguridad y la justicia, y quizá la reflexión sería si es cierto lo que algunos expertos concretan, es decir, que primero había que generar un escenario muy amplio de discusión, de reflexión, como el que se está dando, ir a las comunidades, ir a las regiones, a los sectores, a las instituciones, con los ciudadanos, con todos los grupos, construir un gran consenso en torno a un proyecto muy específico y luego formalizarlo. Y una vez que este se formalice, cuidar mucho el proceso de creación de instituciones, de los procesos que las van a reglamentar, de cómo se van a regir estas nuevas instituciones que queremos en un nuevo perfil de un estado como Jalisco, que tiene muchos conflictos y que tiene muchos retos y sobre todo oportunidades en torno a este nuevo constituyente. En aquel momento de la reforma del 2008 se hablaba que por lo menos eran necesarios 2 generaciones para poder construir un cambio de paradigma desde la perspectiva cultural y educativa, algo que sin duda es muy importante para que realmente todos podamos ser parte de, y el resultado de, sí cambie de manera profunda la realidad social de muchos ciudadanos en Jalisco. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Existe algún comentario? Sí. Bien, en términos generales, como reflexiones estos comentarios. La primera pregunta sería, al borde de un estado fallido, cuando las instituciones empiezan a generar el incumplimiento a la satisfacción social, y aquí hablemos de la aplicación de encuestas de estado de felicidad y satisfacción del Estado mexicano. El mexicano, posiblemente de manera inconsciente al contestar estas encuestas, dice que sigue siendo feliz en el Estado mexicano. La satisfacción es sinónimo o sintoniza desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista político el cumplimiento de las obligaciones del gobierno con su pueblo, y aquí creo que la respuesta está en estudios más profundos de contenido politológico y jurídico. A título personal y desde la perspectiva de la academia, me parece que no se está dando cabal respuesta, y efectivamente las víctimas son un síntoma demostrativo de esa incapacidad de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado que se ha formado. Ahora, yo quiero revisar con ustedes el esquema en el que nos encontramos, particularmente en la Constitución jalisciense, de estado de necesidad para reformar el texto. Miren, de 1824 a 1857, de la Constitución original a la primera Constitución del siglo XIX, corrieron 33 años. Claro, hubo guerras civiles encarnizadas que finalmente, y después de la reforma, manifestaban la necesidad ingente de dar nueva Constitución. Del 57 a 1917 corrieron 60 años. Pero reflexiono, hubo un constituyente en 1906, iniciado por iniciativa del coronel Miguel Ahumada, y marcaría una diferencia entre 1857 y la reforma de 1906 de 49 años. Realmente hizo una constitución diferente de la de 1857. Y entre 1906 y 1917, hay que reconocer, es el constituyente revolucionario, hay una diferencia de 11 años. Entonces, como que los periodos no me dicen mucho. De 1917 a 2020, si se convoca al constituyente, correrían 103 años de su iniciación. Pero reflexiono con ustedes, a ver, tiene que ver esto en la lógica de Consuelo Sirven con la construcción de un sistema jurídico contemporáneo. Hablemos de sistemas jurídicos consuetudinarios o anglosajones y sistemas jurídicos neorromanistas. En la Constitución de los Estados Unidos de América han corrido del inicio de su vigencia en 1789 a 2019 230 años y tiene unas cuantas enmiendas. La lógica es el sistema jurídico consuetudinario de corte anglosajón. Pero en el caso de la Carta Magna inglesa, la
La Carta Magna de Juan Sin Tierra cumplió apenas en junio pasado 804 años. Es cierto, el sistema anglosajón consuetudinario, pero me queda claro que definir con buena técnica principios generales de derecho es una alternativa para evitar las reformas. Hay aspectos que no vamos a reformar, de ello estoy seguro. Hay principios generales de derecho que van a permanecer. Así los pactamos, así los pactaron nuestros ancestros y seguramente así se van a proyectar a futuro. Pero hay otros que tenemos que repensar. La academia tiene que acompañar inteligentemente estos procesos. Sí me pregunto y me angustio mucho de que el constituyente sea plural y democrático. Miren, como profesor desearía un festín, un banquete de filósofos, juristas especializados en derecho constitucional. Pero, pues obviamente tenemos que ser plurales y tolerantes. Y la sociedad requiere escuchar el pensamiento de todos. Si analizamos el texto del artículo 55 de la Constitución Federal vigente, que nos da los requisitos para ser legislador federal, vemos que no se requiere, pues técnicamente, ni saber leer y escribir en términos escolares. Pero la lógica me dice que necesitamos, si armamos un Congreso plural, incluyente, democrático, escuchar a todas las voces sociales, no nada más a los más preparados. Los más preparados pueden estar precisamente atrincherados, como bien ha dicho el diputado Héctor Pizano, en ese consejo técnico académico para tratar de cuidar que los aspectos de forma coincidan con los aspectos de fondo y que el debate enriquezca el texto, que se construyan correctamente los principios generales de derecho y que podamos ir un poquito más allá de lo que pensaba originalmente Emmanuel Kant cuando acuñó el principio del imperativo categórico expreso. Sí, lo deseable en el siglo XVIII, claro, eran racionalistas. En este momento yo les propongo que abracemos el pensamiento crítico de Miguel Reale y construyamos paradigmas normativos con el principio, la teoría, de la tridimensionalidad del derecho, con una perspectiva ontológica, cuidando a los sujetos a los que está dirigida la norma constitucional, una perspectiva deontológica, sin descuidar el principio del deber ser, y finalmente una perspectiva axiológica, con una minuciosa redacción de los principios y valores a tutelar en el nuevo texto constitucional. Esa sería la recomendación, que lo logremos, espero que lo logremos. Son 103 años si se fija la convocatoria del año próximo, pero a final de cuentas creo que es un saldo deudor que sí tenemos con la sociedad jalisciense. Que es vanguardista siempre en la construcción de normas, sí señores, es la cuna de Vallarta, de Otero y de Luis Manuel Rojas. No podríamos quedar mal técnicamente en generar una nueva norma constitucional y dejar más todavía que desear a la ciudadanía jalisciense. Por lo pronto también es fuerte. Muchas gracias. ¿Existe algún comentario más? ¿Sí? De acuerdo. Sí. Bueno, seré ya definitivamente muy breve, les veo un poco cansados, entonces, pero bueno, seré muy breve. Me trae a colación algunas reflexiones. La primera, cuando se habla del pueblo, y hoy día, para retomar el discurso del pueblo en un esquema de asamblea constituyente, se me viene a la mente la oración fúnebre de Pericles. Ese es un librito extraordinario donde se representa el cómo se lleva a cabo la democracia directa en aquella Atenas, en donde después Aristóteles escribió este libro que se llama La Constitución de Atenas, en donde veíamos cómo era la democracia en su estadio original. Es decir, con porcentajes muy mínimos de población, no porque no hubiera mucha población, sino porque había muy poca población y podría llegarse a consensos porque deliberaban en conjunto quienes pertenecían al pueblo. Hoy día, tener una democracia directa, donde se escuchen todas las voces del pueblo, es sumamente complejo. Es por ello que a pesar pues, de mi vena un poco democrática, es complicado llevar a cabo ejercicios de reflexión donde todas y todos podamos participar. Es muy complejo, por obvias razones en número de población.
pero puede haber filtros muy interesantes. Y aquí es donde viene mi reflexión. Fíjense que, y ya lo tocó un poco el doctor Carlos Ramiro y también lo esquematizó el diputado Héctor Pizano, en el sentido de que este comité científico académico permitirá en todo caso aglutinar, sistematizar una serie de argumentos del pluralismo que cohabita en la entidad federativa. Pero a manera de propuesta, no sé si pudiera ser posible, yo creo que este comité científico académico se puede seguir alimentando, incluso los 138 constituyentes, de foros y de reflexión como el que estamos llevando a cabo ahora, porque de lo contrario, a pesar de que no podemos tener mecanismos directos de participación ciudadana donde pueden confluir todos los ciudadanos de la entidad federativa, pero se pueden llevar a cabo estos ejercicios donde hemos visto de manera deliberativa y de reflexión que se susciten todos los temas tan importantes y trascendentales de la entidad. Entonces puede ser también una especie de crear estos vínculos ciudadanos en este proceso constituyente. Y pues bueno, agradecer nuevamente que estén por acá y les repito, hay que estar atentos con esta nueva constitución en Jalisco. Gracias. Pues considero como reflexión final y atendiendo a sus preguntas, quizá algo de que estaba leyendo hace tiempo. Hay un pequeño libro en materia económica de Elinor Ostrom, que es de los bienes comunes. Básicamente establece qué pasa cuando todas las personas estamos en un lugar con recursos escasos. Si el gobierno debe limitar esa, digamos, distribución de la riqueza, de la justicia, debe ser la sociedad civil, la iniciativa privada. ¿Y por qué me hago esta reflexión final? Sobre todo si estamos planteando si estamos en un estado fallido, si estamos al borde del caos, o si simplemente estamos moviéndonos en otras orientaciones. Porque al final de cuentas lo que va a determinar el éxito de esto es realmente si logramos establecer un sistema normativo que logre comulgar con los otros sistemas normativos, lo que Liboro Hierro denominaba la eficacia de las normas, pero sobre todo una eficacia no vertical, sino ya viste desde su dimensión horizontal. Quizá un binomio de que nos deberíamos de preguntar para evitar, digamos, una catástrofe ambiental, de seguridad, entre otros, sería desde el plano en donde nosotros como personas nos pongamos a ver cómo vamos a reaccionar frente a un nuevo tipo de constitucionalismo y cómo lo ajustaríamos. A grandes rasgos, el constitucionalismo moderno nos increpa a buscar nuevas metodologías, sí, pero también a buscar un binomio que casi no ha sido tratado, el binomio entre democracia y derechos humanos. Hablamos mucho de derechos humanos o democracias, pero atar ese binomio con una carta que quizás ha sido muy olvidada, como la Carta Democrática Interamericana, nos plantearía un supuesto novedoso que sería más que un control de convencionalidad democrático, de principios democráticos atados a la eficacia auténtica de las normas en un discurso plausible en donde todos nos veamos reflejados. Muchas gracias, Rodolfo, por dejarnos participar. No veo un comentario más por parte de la mesa de honor. Les pido nos pongamos de pie para la entrega de reconocimientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga los presentes reconocimientos a nuestros ponentes y al moderador de este panel por su participación en la mesa de diálogo Proceso Constituyente en Jalisco, el día 14 de octubre de 2019, realizado en las instalaciones de esta Casa de la Cultura Jurídica, a Germán Cardona Müller. Jesús Chávez Cervantes, Cristian Felipe Luis Navarro,
Héctor Pizarro Ramos, José Jesús Becerra Ramírez, Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, y Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Gracias, buenas noches. Gracias.